Listo, ya estamos en vivo. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecten las personas. Muy bien. Y bueno, pues les agradezco a las personas que ya se están conectando. Pues como nos hicimos el propósito una vez al mes de orar juntos, de hacer una oración comunitaria, por lo que cada uno trae en el corazón y bueno, a veces especialmente por todo lo que estamos viviendo, por las personas que están enfermas, que están en esta batalla de la pandemia. Entonces, este mes nos acompaña nuevamente el padre Daniel Stevens. Padre, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Gracias y es un gusto. Y pues cuando ustedes me digan, comenzamos con nuestra oración. Me gustaría hoy, bueno, de una vez les platico qué es lo que se me ocurre hacer. Me gustaría hacer una breve introducción que nos ayude como a ubicar qué es la oración. A veces a la oración le damos un sentido muy mágico o un sentido demasiado espiritualista y nos aleja como de su verdadera realidad y de lo que significa para nosotros los creyentes y lo que puede significar para los no creyentes en la vida. Después hablaré sobre un tema que nos está faltando y desde ahí partiremos a nuestra oración. Vamos a hablar de la alegría en la oración. Cómo vivir la oración desde la alegría. Y después se me ocurre compartir un documento que escribió el Papa para la Pascua, tomar algunos puntos de ahí que nos ayude a ir introduciendo nuestra oración y bueno, y ya el final será una sorpresa o más bien será ver cómo llegamos hasta el final. Porque me parece, nomás recuérdenme cuánto tiempo tengo. ¿Cuánto? Pues 40 minutos, el tiempo que usted requiera, pero de 40 minutos a 1 hora. Muy bien. Bueno, pues ya estamos listos entonces. Pues vamos a empezar entonces. Bueno, pues vamos Aquí a comenzar. Aquí estoy, cualquier cosa que necesite. Muy bien, entonces ahí por lo menos enseña como en el cuento del corderito, enseñen la patita, pongan un nombre en el chat para saber que sí hay alguien, ¿no? Bueno, pues vamos a serenar el día. Vamos a serenar nuestra actividad, nuestro trajín, que yo creo que todos hemos dicho en algún momento, y yo creo que es bien importante reconocer que este encierro a veces nos cansa más, que a veces en el día vivimos muy cansados del encierro, de la manera como se multiplica el trabajo, de la manera como nos vamos llenando a veces de cosas. Por eso es bien importante que cuando tengamos un momento de oración, primero recuperemos cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestro ánimo y cómo está nuestra esperanza. ¿Qué les parece entonces si en este momento tratamos de tranquilizarnos un poco? A mí me gusta mucho decir que la vida solamente tiene un momento y ese momento de la vida es el ahora, porque el pasado ya se fue, el futuro no llega todavía y lo que tenemos es este presente. Y el peor enemigo del presente es vivir anclados en el pasado o vivir fantaseando un futuro. ¿Qué les parece si hoy somos conscientes de mi hoy? ¿Qué hice hoy? ¿Dónde estuve? ¿Con quién hablé? ¿Cómo me he sentido? ¿Qué sentimientos tengo? Vamos a pedirle a Dios que nos regale la capacidad de vivir nuestro presente siempre. Que nos regale la capacidad de confiar en nosotros mismos. Vamos a respirar. Vamos a tratar de integrar los sonidos a nuestro alrededor para poder llegar al silencio. Vamos a guardar silencio en nuestro corazón, en nuestra mente, y vamos a fijarnos muy bien en nuestra respiración. Y les decía al principio que para mí era bien importante que hoy pudiéramos ubicar
¿Qué es lo que se mueve básicamente en la oración? ¿Qué es lo que vivimos en la oración? O por decirlo de otra manera, ¿en dónde hacemos oración? ¿Por qué hacemos oración? ¿Por qué este momento? Por supuesto que una respuesta fácil y rápida es que hoy nos hemos juntado como se juntan cada no sé cuánto tiempo para pedir a Dios por nuestras necesidades, para agradecer y a veces incluso para pedir perdón. Pero me parece que hemos olvidado los tres entornos específicos donde se mueve la oración. La oración se mueve en la apertura a la vida, en el reconocimiento de la vida y en el final de la vida. ¿Se fijan? Esta es una manera de decir que está presente en todo lo que somos y en todo lo que vivimos. Esos tres momentos no tienen por qué ser llamativos ni con fuegos artificiales. Esos tres momentos evidentemente que son hacia afuera, pero también es muy evidente que estos momentos, la oración más plena, la oración que más nos llena, es hacia adentro. Es la expresión de lo que somos, de lo que sentimos y de lo que deseamos. Es la expresión de nosotros mismos, de nuestra libertad y de nuestra íntima y escondida conciencia. Eso es la oración. En esos aspectos de la vida está. Y se fijan, les estoy haciendo un poco de trampa. Les dije que solo en tres aspectos, pero esos tres aspectos son toda la vida. Cuando nacemos, el transcurrir de la vida y al final de la vida. Cuando nace alguien en nuestra familia, le damos gracias a Dios. Siempre encomendamos a Dios a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en las etapas que van viviendo y le pedimos a Dios que nos acompañe en las decisiones que tomamos. Y siempre oramos por los que se nos adelantan en el camino de la vida. Esa aquí es la introducción que quiero hacer. Yo creo que nos ayuda a vivir con más facilidad si tenemos esa claridad de lo que es la oración y vamos quitando a veces ideas falsas. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15 y en el versículo 11. Les he dicho esto para que mi alegría sea su alegría y para que su alegría sea completa. Es así como habla Jesús en el Evangelio. La alegría. Y fíjense que para hablar de la alegría, los creyentes tenemos que reconocer que la alegría recorre como un hilo todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos pensando en algunos ejemplos. Abraham y Sara rieron de alegría ante la improbable posibilidad de que esa mujer anciana tuviera un hijo. La primera palabra del primer salmo, cuando tengan tiempo revísenlo en la Biblia, es la palabra feliz. Jesús habla de la alegría y los discípulos experimentan la alegría en la resurrección. Y Pablo cataloga la alegría como uno de los frutos del Espíritu Santo. Quiero empezar esta oración de manera provocativa. ¿Por qué nos cuesta tanto incluir la alegría en la oración? Desgraciadamente, a veces nos olvidamos de que Jesús era una persona alegre, que se deleitaba en la compañía de los niños, que disfrutaba de las fiestas de bodas, que visitaba a sus amigos, que estaba feliz y tenía lugares donde se sentía más en confianza, como con María, con Marta y con Lázaro. Miren, tenemos que aprender para orar que Jesús no solo es un varón de dolores, sino que Jesús es un varón de alegrías. Jesús es alegría. ¿Qué les parece si hoy, para orar, vamos a guardar un poquito de silencio, pero les invito a que en su cabeza y en su corazón hagan una lista de las cosas que les causan alegría? En esas cosas podemos incluir todo, ¿eh? Podemos incluir algo divertido que hayan dicho sus hijos o sus nietos o sus sobrinas o sus sobrinos.
o bien cosas que constantemente nos producen alegría, como el buen humor de algún amigo o de algún familiar, o la profunda convicción que tengo en la fe de que Jesús ha resucitado, o la alegría que me puede producir que el Señor siempre ha estado conmigo. Te invito y nos invito a que hagamos un inventario de alegrías para poder comenzar nuestra oración. Pensemos que Dios nos escucha y que se alegra con nuestras alegrías. Vamos a guardar silencio y vamos a pensar cuáles son nuestras alegrías. Te damos gracias, Señor, porque en medio de la pandemia, en medio de nuestras dificultades, en medio de todo lo que vivimos, tú estás siempre presente en nuestra alegría. Tú eres la alegría de los hombres y tú eres esa presencia que nos anima a caminar, a seguir adelante y a confiar en ti nuestras penas. Gracias por las personas que me dan la posibilidad de vivir feliz, de vivir confiando. Gracias porque podemos sonreír, porque podemos ver que tú nos sonríes y que tú nos ayudas a que nuestra alegría sea completa. Gracias, Señor, porque estás hoy conmigo. Y nuestra oración es comunitaria. Nuestra oración la construimos entre todos y solamente hay un responsable de ir guiando, pero es importante que todos participemos de esta oración. Vamos pues a comenzar ahora situados en el silencio de nuestro corazón, en la intimidad de un grupo que a la distancia y que muchas veces sin conocernos, confiamos en Dios y confiamos en la intercesión que todos hacen por nosotros. Vamos a manifestar nuestra gratitud a Dios, que es la causa y el fundamento de nuestra alegría. Vamos en este momento a ponerle a la alegría nombres, rostros y situaciones concretas. Y si en el chat alguno de ustedes quiere empezar a dar gracias por las alegrías que el Señor le da, es el momento de compartir, es el momento de entrar todos para agradecer. Vamos a agradecerle a Dios que está con nosotros. Gracias, Rosalinda, y pues pedimos contigo y contigo también nos alegramos de las situaciones que puedan ayudarte a ser mejor persona. Y junto con Raquel también agradecemos este momento que nos une, que nos permite creer, que nos permite estar siempre confiando en el amor de Dios y saber que la comunidad de la Compañía de María, que la comunidad educativa apostólica es una fuente de cercanía y de amor. Gracias, Isabel. Vamos a la segunda parte. En Mateo 28 y con Guadalupe Cruz Rosas agradecemos por la familia que tiene y agradecemos el privilegio que crean en estos tiempos
muchos desean, el privilegio de tener salud. Gracias por la fortuna del hogar, gracias por la armonía del amor y por el matrimonio lleno de bendiciones de Vicoatl Ruiz. Esas fortunas son las que hemos de agradecer y las que nos dan alegría para vivir. Les decía que en Mateo 28:9 dice esto. Esta es la primera palabra del resucitado a María Magdalena y a la otra María. Jesús sale a su encuentro y la saludó diciéndoles, alégrense. El Señor sale al encuentro de todos nosotros para transformar nuestros duelos en alegría y para, como aquellas mujeres, consolarlas en medio de la aflicción. Estamos viviendo un tiempo de mucha aflicción, de muchas incertidumbres e inseguridades, pero hemos de confiar que el Señor sale a nuestro encuentro para consolarnos. ¿Por qué? Porque es el resucitado que quiere resucitarnos a una vida nueva como a las mujeres, junto con ellas a nosotros y a la humanidad entera. Porque el Señor quiere hacernos empezar ya a participar de esa condición de resucitados que nos espera. Sé que invitar a la alegría, cuando en este país, en México, tenemos hoy 35,000 muertos, cuando en el mundo podemos hablar de más de 10 millones de contagiados, cuando en el mundo hay 500,000 muertos, cuando la situación económica se nos está complicando, pudiera parecer, decía, que la alegría, que invitarnos a estar alegres, puede ser una broma incluso de mal gusto. No son pocos los que podrían pensar, al igual que los discípulos de Maús, como las primeras discípulas que iban al sepulcro con una atmósfera de dolor, de incertidumbre. Nosotros, igual que estas mujeres, podemos preguntarnos, ¿quién nos correrá la piedra del sepulcro? ¿Cómo haremos para llevar adelante esta situación que nos está sobrepasando completamente? El impacto de todo esto que nos está sucediendo, las graves consecuencias que ya estamos empezando a vivir, el dolor, el luto de muchos seres que queremos, todo eso nos desalienta, nos acongoja y nos paraliza. Esa es la piedra pesada del sepulcro. Esa es la pesadez que nos amenaza con su realismo. Eso es lo que sepulta nuestra esperanza. Esa es la angustia de muchas personas vulnerables, pobres y ancianas que atraviesan esta cuarentena en la más absoluta soledad. Esa es la piedra pesada de familias que no saben cómo arrimar un plato de comida a las mesas. Esa es la pesantez de los que están sufriendo ahora. Nosotros nos reconocemos con la capacidad de la alegría. ¿Qué les parece si nos concentramos otra vez en nuestra respiración, si intentamos hacer silencio de las ideas y traemos a nuestro corazón a las personas necesitadas? Este es el momento de pedir por los que están sufriendo, por los necesitados, por los que han perdido algún familiar, por nuestras propias penas. Vamos a guardar un momento de silencio. Yo hoy quisiera que me ayudaran a pedir por una amiga muy querida, muy querida, y que está pasando por un momento muy difícil. Quiero pedir por esta amiga que parece ser que este es su segundo embarazo, que no se va a concretar, que no se va a realizar. Su ilusión de ser madre, su deseo de poder sentir completo su matrimonio, pues por segunda vez se viene abajo.
y hace un rato hablaba con ella y está sufriendo mucho. Quiero poner a esta amiga para que ustedes me ayuden a orar a ese sufrimiento que, como decía, el sufrimiento de las mujeres que nos conmueve, el sufrimiento ante situaciones que pueden parecer muy dolorosas. Pidamos por esta amiga mía. Sostenidos por tu amor de Padre bueno, queremos, Señor, pedirte por todas nuestras necesidades. Te ponemos a Gael en su corta edad para que siga luchando contra el cáncer. Sabemos que esta enfermedad que estamos padeciendo ha quitado la atención de otras más dolorosas. Ayúdanos a no perder de vista a los que sufren más allá de toda esta pandemia. Marisol le da hoy gracias a Dios por las bendiciones que ha recibido su familia. Damos gracias porque el Señor nos cuida y nos protege. Y Marisol nos invita a que tengamos presente a los enfermos, y hoy en especial a Lisbeth y a su bebé recién nacida. Que el Señor nos consuele, nos anime a seguir adelante, nos dé paz y nos permita confiar en su amor. También pedimos por la señora Verónica Morgan de la Vega, que está enferma de COVID y su familia está sufriendo. Pidamos por sus 3 hijos, que en estas situaciones son muy complejas. Por la salud de Montserrat Pineda, por su mamá, para que le mande sanación a ellas y a todos los enfermos de COVID. Por las familias, se me ocurre pedir también por las familias que se están desintegrando por esta realidad que estamos viviendo, por esas familias que no pueden despedirse de sus enfermos, por esos enfermos que son abandonados o se sienten abandonados por la complejidad de la enfermedad, por esos enfermos que parecía que se recuperaban y que ahora en la situación cambiante están otra vez enfermos. También aquí Maritere nos pide por todas las personas que han perdido sus empleos para que pronto puedan tener uno nuevo, para que pronto puedan llevar la comida a su hogar, para que pronto puedan vivir con dignidad. Por todo esto pedimos al Señor. Y Lorena nos hace recordar, por supuesto, a los que no son héroes, a los que simplemente van cumpliendo con su trabajo y están viviendo su vocación, viviéndola de una manera radical y difícil, por todos los médicos, por enfermeras y por el personal que labora en los hospitales y clínicas. Y yo quiero pensar en las personas que asean, en las que cambian las sábanas y las ropas de los enfermos de COVID, en los que limpian sus habitaciones, en los que cuidan su aseo personal, para que el Señor les ayude a vencer el miedo con el que enfrentan cada día su trabajo y para que nosotros sepamos reconocer en lo humilde lo que más puede ayudar a que otros se sientan bien. Rosalinda nos pide que pidamos por la familia de cada uno de sus alumnos, para que en su hogar estén protegidos, para que en su hogar estén seguros. Y Selene pide por Fabio Alejandro Mena Salazar, y todos nos unimos a esta petición porque todos sabemos y confiamos que Dios le va a cuidar y le va a proteger.
Y esto me da pie para seguir avanzando en nuestra meditación. Les decía que la actitud de las mujeres del Evangelio nos puede ayudar muchísimo. Porque estas mujeres, frente a las dudas, frente al sufrimiento, frente a la perplejidad e incluso frente a la persecución y a todo lo que les podría pasar, fueron capaces de ponerse en movimiento y no dejarse paralizar por lo que estaba sucediendo. Por el amor a Jesús y con su genialidad, fueron capaces de asumir la vida como venía. Creo que esta es una enseñanza muy grande para esta tarde. Asumir la vida como viene. ¿Cuántas veces todo el mes anterior la sala de la casa, la cocina, alguien me comentaba que incluso el baño, se convertían en espacios para que los papás trabajaran, para que el hermano estudiara, para que los niños pudieran tomar su clase? Pudimos vencer esos obstáculos y convertir la casa en oficina, en escuela, en dormitorio, en comedor y en todo. ¿Cuántas veces hemos comprado cosas de las personas que nos ofrecen un servicio porque necesitan comer? ¿Cuánta gente no se puso a hacer cubrebocas? ¿Cuánta gente no está vendiendo comida o poniendo algún negocio de algo porque se quedó sin trabajo? Creo que esto lo aprendimos de estas mujeres del Evangelio. Ser capaces de asumir la vida como viene. ¿Qué les parece si hoy le pedimos al Señor que nos dé alegría? Fue el primer punto. Que nos dé un corazón sensible ante las personas que están sufriendo. Ese es el segundo punto. Y ahora pidamos por nosotros. Que el Señor nos dé la capacidad de sortear los obstáculos para poder salir adelante. Que el Señor nos dé la capacidad de asumir la vida como viene. Que no seamos como otros discípulos del Señor Jesús que huyeron presas del miedo y de la inseguridad. Que no seamos de esos discípulos que negaron al Señor y se escaparon. Que seamos como las mujeres frente a la tumba en la resurrección. No hay que evadirnos de lo que vivimos. No hay que ignorar lo que está sucediendo. No hay que escaparnos. Hay que tener confianza en que el Señor está con nosotros y nos acompaña. Pidamos al Señor ser como las primeras discípulas, que en medio de la oscuridad y el desconsuelo pusieron en sus bolsas perfumes para ir a ungir a Jesús que creían muerto. Nosotros pudimos en este tiempo ver a muchos que buscaron aportar la unción de cuidar, de acompañar, de ser solidarios. Pidámosle a Dios en este momento y hagamos un ratito de silencio, tener esa actitud. Pues hoy te damos gracias, Señor, porque hemos sido testigos de cómo muchas familias se pusieron en marcha con esfuerzos y sacrificios para quedarse en su casa, sacrificando incluso la ganancia del sustento, sacrificando escuelas, sacrificando diversión, ayudaron a frenar la difusión o están ayudando a frenar la difusión de esta pandemia. Gracias por las personas que con mucho valor han tenido que sufrir por esta enfermedad de la indiferencia y de la exclusión,
y que a pesar de ello se siguen esforzando, siguen acompañándose y sosteniéndose para que esta situación sea menos dolorosa. Gracias, Señor, como te lo decíamos hace un momento, por el perfume, la unción que nos han dado médicos, enfermeras, enfermeros, afanadores, limpiadores, cuidadores, transportistas, policías, voluntarios, religiosas, abuelos, maestros y tantos otros que se animan a entregar lo que tienen para poder curar, para poder salvar y para dar un poco de calma y para animarnos en nuestra situación. Gracias, porque ellos son los que han corrido la piedra del sepulcro. Lorena da gracias por tantas personas que saben ayudar al más necesitado, para aquellos que llevan alimento, medicinas, aquellos que acompañan a los enfermos y a los solos, los que aman y los que consuelan a los más necesitados. A mí me gusta decirlo, Lorena, de una manera un poco irónica. Fíjense que muchas veces en la oración o en la misa somos capaces de abrir nuestros oídos, de poner nuestro hombro, de abrir nuestro corazón, de escuchar al otro. Abrimos todo eso, pero qué trabajo nos cuesta a veces abrir la cartera o abrir el monedero. Y como Lorena, hay que dar gracias por esas personas que comparten de lo que tienen, que seguramente no les sobra, porque en este momento a muy pocos les sobra, pero saben compartir lo que tienen. Ellos nos ayudan a vivir una fe más esperanzada y más realista. Rosalinda pide por su amiga Leti y por las hermanas de la Compañía de María, para que todos podamos seguir pidiendo y rezando por la situación de nuestro país. María del Pilar da gracias al Señor por todas las cosas buenas y por las malas también, porque con ellas crecemos y somos más fuertes en nuestra fe en Dios. Rosalinda también pide por todos y cada uno de los presentes que estamos hoy en esta oración, que esta oración nos ayude a seguir siendo empáticos y sobre todo compasivos con todos los que nos rodean. Pidamos esto al Señor. Connie pide por el grupo de la tercera edad años maravillosos, para que pronto reinicien sus actividades, porque algunos se están deprimiendo, para que pronto nos sepamos acompañar y que Dios nos dé el ingenio para inventar nuevas formas de estar juntos. Que Dios nos dé el ingenio para saber consolar a quien nos necesita. Marisa agradece a Dios por la familia, por sus amigos y pide por los enfermos y necesitados de la protección y de la bendición de Dios. Pues igual que Marisa, que sepamos estar con aquellos que otros rechazan, con aquellos que otros no acompañan. Y miren cómo nuestra oración va tomando un sentido muy, muy bonito. Bueno, ¿qué más puedo decir yo, verdad? Se lo estoy guiando. Comenzamos descubriendo la necesidad de vivir alegres. Fuimos capaces de pedir por los otros. Pedimos una actitud de fortaleza para seguir avanzando. Y cuando tenemos esa actitud es precisamente ahí
en medio de nuestras ocupaciones y en medio de nuestras preocupaciones, donde el Señor se nos va a manifestar. Porque es ahí donde las discípulas de la resurrección fueron sorprendidas por un anuncio desbordante. No está aquí, ha resucitado. Y entonces, el perfume que llevaban ya no era para preparar a un muerto, era para la vida, para tener una vida de olor agradable, para vivir una vida de confianza y de amor. Ellas iban a velar y acompañar al Señor en la muerte y en la mayor desesperanza. Pero el Señor les permitió ser ungidas por la resurrección. Ellas no estaban solas, como nosotros ahora confiamos y sabemos que no estamos solos. El Señor está vivo y el Señor va adelante en nuestro caminar. Solo una noticia desbordante era capaz de romper el círculo que impedía ver la piedra que ya había sido corrida. Y el perfume derramado va a tener ahora mayor capacidad de expansión que aquello que las amenazaba. Y esta es la fuente de nuestra alegría y de nuestra esperanza. Esto es lo que transforma nuestro caminar y nuestras unciones y nuestras entregas. Nuestro velar y acompañar en todas las formas posibles en este tiempo no son ni van a ser en vano, porque no son entregas para la muerte. Cada vez que tomamos parte de la pasión del Señor, cada vez que acompañamos la pasión de nuestros hermanos, viviendo incluso nuestra propia pasión, nuestros oídos van a escuchar la novedad de la resurrección. Cada vez que la situación del país se ponga más difícil, cada vez que haya más enfermos, nuestros oídos pueden escuchar que no estamos solos, que el Señor nos acompaña caminando, que el Señor va a remover esas piedras que nos paralizan. Esta es una buena noticia. Esta es la noticia por la que oramos y esta es la noticia que nos van a ayudar a buscar a nuestros hermanos para anunciar y para contarles que la vida está con nosotros, que la vida nos está acompañando y que nuestro corazón está latiendo. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que no nos la pueden robar ni la enfermedad, ni la situación económica, ni la inseguridad. Toda la vida de servicio y de amor que hemos entregado volverá a latir, volverá a abrirse para que podamos vivir la esperanza. ¿Qué les parece si ahora en este momento le pedimos al Señor que nos regale una mirada renovadora, que nos ayude a anclar nuestra esperanza en las señales y en los signos de vida que encontramos? Que volvamos al Señor, que nos dejemos transformar por su novedad, que dejemos que Él renueve nuestra vida y la de nuestra comunidad Lestonac. Nos centramos otra vez en nuestra respiración. Gracias, Señor, porque caminas con nosotros. Gracias porque respondes a nuestra necesidad y a nuestra oración.
Gracias porque nos invitas a que nosotros también respondamos junto contigo a los males que aquejan a nuestros hermanos. Gracias porque nos das un corazón solidario, pero también un corazón esperanzado que no le da la espalda a los que están sufriendo. Gracias porque nos das una capacidad de respuesta, porque nos ayudas a vivir con esperanza, con fe y con caridad, en la que fuimos engendrados y en la que hemos sido formados. Gracias porque podemos actuar juntos, así como hoy oramos juntos, así como hoy compartimos lo que tiene nuestro corazón y nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque eres el Señor de la vida. María Guadalupe Cruz pide por todos los niños y jóvenes para que puedan aceptar esta nueva realidad, para que no dejen de sonreír, para que siempre tengan sueños a pesar de lo que vivimos. Y con Lilia Araceli confiamos esto. El Señor nunca nos suelta de su mano. El Señor siempre está con nosotros y nos da motivos para la alegría, motivos para la esperanza y motivos para la compasión con los que más sufren. La fragancia que emana de las personas que son solidarias y piden por quien lo necesita es el mejor perfume del alma. Igual que Rosalinda, pedimos por ellas. Al principio de la oración les decía, y ya para ir cerrando un poco, al principio de la oración les decía de los 3 lugares donde la oración se hace vida: en el nacimiento, en el transcurrir de la vida y en la muerte. Seríamos infantiles si negamos el dolor que está viviendo el mundo, si negamos el luto de las familias. Hoy escuchaba a estas personas que les realizaron un homenaje y un funeral masivo en Nueva York a los migrantes que murieron allá. Y una señora de una comunidad indígena de Puebla decía que su hermano había muerto en marzo, al principio de la pandemia. Hasta abril les dieron los papeles y pudieron reclamar el cuerpo. Hasta mayo pudieron incinerar el cuerpo y hasta el día de ayer trajeron las cenizas. Creo que todo ese sufrimiento nosotros no lo podemos entender y no lo hemos vivido. Creo que ese sufrimiento es un tiempo de tribulación y es un tiempo de luto. Pues el Papa Francisco nos dice que en este tiempo de luto su deseo es que donde estemos, y si lo estamos viviendo, podamos hacer la experiencia de Jesús. Ese Jesús que sale a nuestro encuentro, que nos saluda y que nos dice, alégrate. Y que ese saludo sea el que nos movilice a convocar y a amplificar la buena nueva del reino de Dios. Esa es la invitación del Papa Francisco. Y en esta invitación hablábamos al principio de la alegría de la oración. Y ahora quiero terminar, que a lo mejor no es la mejor manera de terminar, pero es la manera realista de terminar, hacer el luto en nuestra oración. Incluso los creyentes más piadosos se sienten muy incómodos al expresar la tristeza en la oración. A veces al Señor somos capaces de ir a pedirle que nos consuele
y le contamos todo lo que nos pasa, bueno, casi todo. A veces nos cuesta trabajo y nos da un poco de pena contarle al Señor nuestras tristezas. Porque a veces quizá cuando decimos qué es lo que nos tiene triste, qué es lo que nos incomoda, inconscientemente sentimos que somos desagradecidos. Pero fíjense que la relación con Dios es como cualquier relación. Si una persona es capaz de expresar los sentimientos que piensa que debería expresar, la relación se va enfriando. Tenemos que aprender a decir lo que sentimos, no lo que pensamos que el otro quiere escuchar. Tenemos que aprender a decir y a experimentar lo que vamos viviendo y lo que la vida nos va dando. Porque si no, nos convertimos en personas dobles y falsas. Y Dios desea que seamos nosotros mismos en la oración. Y esto incluye ser honestos cuando lloramos la muerte de un ser amado. Esto incluye experimentar las tristezas que nos dan los fracasos, o cuando lidiamos con pérdidas, o cuando vivimos etapas distintas en la vida. Un modo de hacer luto en la oración es imaginarnos que estamos sentados con Jesús. Es poder hablar con Él y no olvidar que Jesús experimentó la verdadera tristeza y la pérdida real. Evidentemente, su mayor aflicción se produjo en la crucifixión, cuando sus discípulos lo abandonaron y tuvo que aceptar que se quedaba solo, que padecía el final y el fracaso de su proyecto. Pero con anterioridad, Jesús lloraría quizá de muchas cosas. La Biblia nos dice que lloró la muerte del hijo de la viuda, que lloró la tristeza de otros. La piedad nos puede decir que pudo haber llorado la muerte de San José, su papá. Imagínate que estás sentado ahora para terminar al lado de Jesús. Y compártele también tus lutos. Compártele porque Él comprende tus emociones. Imagina a Jesús hablando contigo sobre lo que es perder, sobre lo que es sufrir, sobre lo que es carecer. Pues gracias, Señor, porque haces mi luto a mi lado. Gracias porque nos podemos unir más a ti expresándote lo que sentimos y lo que somos. Gracias porque, como decía alguien en esta oración, también en el sufrimiento te nos manifiestas. También en el dolor nos enseñas que estás con nosotros y sentimos tu mano que nos protege. Gracias por darnos fortaleza en este momento. Así es, Rosalinda. Al Señor no le podemos disfrazar lo que sentimos. El Señor conoce lo que sentimos y nos ayuda a no enredarnos en ello. Nos ayuda a darnos claridad.
¿Y qué les parece si concluimos esta oración haciendo una oración vocal que también nos ayuda, que también nos acerca más a Dios? ¿Y qué les parece si todo esto lo ponemos en las manos de que nos regale la posibilidad de que todo esto sea por intercesión de María? Y desde nuestros hogares, desde la distancia, decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues no sé si haya preguntas, comentarios, o ya nomás nos despedimos así en frío. Blanca nos dice que comprende muy bien que el Señor entiende su dolor, sus angustias y sufrimientos. Así es. Y gracias al Señor porque su palabra nos cuida y nos protege y nos consuela. Gracias, Blanca. Jenny pide por la salud de Lisbeth y su pequeña Lisbeth Guadalupe y por toda su familia. Pues nos unimos contigo en esta oración. Leti da gracias por este día, por su familia, y le pide al Señor por la salud de Liz Hernández Hernández y Liz Guadalupe Cruz, que necesitan de su presencia. Gracias, Leti. Elba, un saludo y qué bueno que te gustó y te ayudó la oración, Elba. Pues ya tenemos algunos momentos de agradecimiento hacia usted. Entonces, pues yo creo que podríamos cerrar la oración. Yo me gustaría retomar algo que dijo que a mí se me queda muy grabado, el quedarnos pensando en esto de que Dios nos ayude a anclar la esperanza en esas señales de vida. Entonces, ser agradecidos y tener un corazón alegre sabiendo que no estamos solos. Creo que ese es un mensaje con el que por lo menos yo me quedo, estoy segura que muchos también. Y es eso, vivir en la esperanza de un Jesús que también es alegre y con el que este ejercicio último me encantó, con el que podemos también sentarnos y decirle, bueno, esto también lo estoy pasando mal y así es, al final él conoce lo que pasa en nuestro corazón. Y tú me conoces y tú sabes que necesito de un diálogo sincero contigo. Cuando nos sinceramos con Dios, somos capaces de sincerarnos con cualquiera. Así es. Muy bien. Muchas gracias, Padre Daniel, por ayudarnos y guiarnos en esta oración. Un momento de mucha reflexión. Y ahí me saluda a todo el mundo que no los veo. Claro que sí. Gracias. Bueno, a todos los que pudieron acompañarnos, muchas gracias. Esperamos que descansen y nos seguimos viendo pronto. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.